Le agradezco mucho a Itzia Mirabete, coordinadora de prevención de Artículo 19 y de la red Rompe el Miedo, que nos acompaña hoy para platicar acerca de este tema tan fundamental, el Estado de Derecho. A ver, ¿hay consecuencias o no por violar el Estado de Derecho en México? ¿Realmente existe el Estado de Derecho en nuestro país? Itzia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y saludos al auditorio. ¿Qué nos dice sobre este tema, Itzia? Lo hemos venido analizando aquí en Mega Noticias. Seguramente habrá muchos puntos de coincidencia, pero ¿qué opinas al respecto de él? ¿Existe este Estado de Derecho? ¿Realmente hay consecuencias para aquellas personas que violan el Estado de Derecho? Ok, mira, si bien, o sea, el Estado de Derecho al final es un elemento que claramente a través de la normativa jurídica justamente los gobiernos tienen que cuidar, hay que ser muy respetuosos y muy cuidadosas sobre todo porque como están tratando un poco de hacer valer el Estado de Derecho ahora o lo que están tratando de aparentar es que a través de la modificación de, por ejemplo, tipos penales, se puede hacer valer el Estado de Derecho, ¿no? Sin embargo, creo que estamos cayendo en un falso debate porque no es a través de la vía penal como se hace valer el Estado de Derecho por varias cuestiones. Entre ellas, vivimos en un Estado profundamente impune, ¿no? Donde realmente los tipos penales no han servido para reducir, por ejemplo, ciertas conductas que violan derechos humanos o ciertos delitos, sobre todo, sino que por el contrario, se ha demostrado que es un tema de populismo penal y que en realidad no inhibe. Ahora, en el tema de protesta, creo que además es otro tema que hay que dialogar, porque cuando se ejerce la protesta no se está cometiendo un delito, se está ejerciendo un derecho. El derecho a la protesta forma parte del ejercicio de la libertad de expresión y como lo han dicho varias relatorías, sobre todo la de libertad de expresión, en sociedades democráticas las personas y la población tienen derecho a organizarse y expresar demandas de maneras distintas, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser vías institucionales. En ese sentido, el derecho a la protesta tiene que ser garantizado. Sin embargo, ahora, contrario a lo que el actual gobierno en turno, cuando era oposición, tuvo un discurso justamente también, digamos, un discurso bastante progresista, encaminado hacia la garantía de derechos y preocupa mucho que en diciembre del año pasado en Cámara de Diputados y ahora en el Senado se está aprobando una reforma a la Ley General a la Ley de Vías de Comunicación, perdón, que termina criminalizando el derecho a la protesta, ¿no? Además, creo que es importante decir que el uso del sistema penal tiene que ser en sociedades democráticas siempre la última opción como respuesta Itzia, del Estado, ¿no? dime Y lo una estamos cosa, viendo ahora de inicio. ¿cuál es esa línea? ¿Cuál es esa línea entre la libertad y el desenfreno? Porque ponemos el ejemplo de lo que nos comentaban ahora en Oaxaca, ¿no? Una serie de bloqueos, estamos hablando de más de 1000 manifestaciones, entre manifestaciones y bloqueos que han habido en aquella entidad y que de pronto terminan impidiendo también que personas que buscaban llegar, no sé, se me ocurre en este momento, a la Ciudad de México en busca de algún tratamiento médico se queden sin él porque las vías están bloqueadas desde hace muchísimos días, porque no pueden llegar por quimioterapias y demás. ¿En qué momento se pasa esa línea entre la libertad y el desenfreno que terminan haciendo violatorio el Estado de Derecho? Es que de nuevo insistiría en que me parece que ese es un falso debate. En realidad, cuando el Estado tiene que garantizar ambos derechos, ¿no? Tanto de la persona que se está trasladando como de la persona que se está manifestando. No puede violar uno defendiendo otro. Entonces, ahí lo que al Estado le toca hacer es realmente entender por qué las personas se están manifestando, ¿no? La gente no se manifiesta porque tienen tiempo libre, porque es divertido, no. La gente se manifiesta siempre de manera legítima porque está exigiendo algo que el gobierno está omitiendo. Eso lo podemos ver en todas las manifestaciones, ¿no? Se manifiestan por el derecho a la educación, porque hay represión, porque hay presos políticos,
ahorita lo estamos viendo con las protestas del CIDE también, ¿no? Por ejemplo, son demandas de derechos. Entonces, el Estado tiene que ponerse a pensar justamente para fortalecer el Estado de Derecho es qué me está diciendo mi población y qué puedo y qué tengo que hacer yo para garantizar eso que me están pidiendo, ¿no? Tampoco estoy diciendo que es un cheque en blanco y que el Estado tiene que decir que sí a todo, pero algo básico que tienen que hacer es escuchar. Si ellos comenzaran a escuchar, la gente probablemente no tendría que estar saliendo todo el tiempo a manifestarse. Si el Estado realmente hiciera lo que le toca, la gente no tendría que salir a manifestarse. E insisto en el tema de que, en el tema de derecho a la protesta, el tema de hacer a través de la vía penal la única respuesta para inhibir la protesta, termina siendo violatoria de derechos humanos y también termina generando un efecto inhibitorio porque la gente entonces ya no quiere decirle a su gobierno qué está pasando, ¿no? Entonces va contrario al Estado de Derecho y sobre todo va en contra de los sistemas democráticos de gobierno. Una de las críticas más fuertes que ha recibido últimamente el gobierno federal, pues es esta modificación que de pronto se tiene a las leyes, ya lo mencionabas en una palabra que me parece atinada, este populismo penal. De pronto vemos cómo comienzan a modificarse estas leyes y comienza al mismo tiempo a gobernarse por decreto. ¿Hacia dónde nos lleva esta política? ¿Hacia dónde nos lleva este estilo de gobernar? Pues justamente algo que nos está preocupando a varias organizaciones defensoras de derechos humanos es que vemos que las políticas que se están instaurando, hace un momento lo platicaban en la mesa previa, ¿no? Por ejemplo, el decreto donde se clasifica como temas de seguridad nacional, se violenta el derecho a la información, se violenta el derecho de los pueblos a ser consultados, ahora se quiere violentar el derecho de la ciudadanía a protestar y otras formas, ¿no? Que hemos alertado como a través de las mañaneras se estigmatiza la crítica hacia el gobierno. Todos esos elementos terminan siendo, pues digamos, pequeñas alertas respecto a cómo no se está tratando de gobernar de manera democrática, ¿no? Y pues nos preocupa que justamente hacia donde México tiene que encaminarse es hacia garantizar derechos humanos, hacia respetarlos y garantizar condiciones de democracia y todos estos elementos pues nos terminan diciendo que no necesariamente se va hacia allá. Entonces, muchas de las exigencias, no solo de nosotras como organizaciones, ¿no? También, por ejemplo, en esta semana la protesta de los familiares de víctimas de desaparición, a que se garantice su derecho a la memoria, a la verdad, a la búsqueda. Todo va encaminado hacia el tema de exigencia de derechos. Entonces, el Estado tiene que, creo yo, hacer una pausa, reflexionar lo que está haciendo, reflexionar lo que la población le está diciendo y pensar si tiene que haber un viraje en cómo se está conduciendo la actual política. Hacer una pausa y escuchar a su población. Me quedo con esto que nos mencionas porque, a ver, sin duda, el Estado de Derecho no es un cheque en blanco. Y lo que requiere el gobierno es hacer esta pausa y escuchar a la población. Me quedo con ello. Muchísimas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Que tengas una excelente tarde. Itzia Mirabete, coordinadora de prevención de Artículo 19 y de la red Rompe el Miedo.